Amén. Gracias, Jorge. Dios les bendiga. Amén. ¿Está contento, mi hermano? Dice Jorge que traigo porra. Allá traigo unos lonches ahí en la entrada. Se van a estar repartiendo a la porra. Muy bien. Pues digo, qué versículo tan tremendo este de Efesios 2:10. Efesios 2:10, que dice que somos hechura de Dios. Amén. Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Y bueno, todo lo que hemos estado viendo aquí en la iglesia, el viaje misionero, la cena de matrimonios para el 14 de febrero y todo lo que es actividades que tiene la iglesia, pues evidentemente son buenas obras. Amén. Entonces, si tienes oportunidad ahí de participar en todos estos eventos, no lo dudes, anótate al final de la reunión. ¿Por qué? Porque es algo que está en el corazón de Dios, el que podamos participar de estas buenas obras que el Señor preparó para que anduviésemos, dice la palabra, en ellas. Amén. Y somos salvos no por obras, somos salvos por gracia, ¿verdad? Somos salvos por la fe en el Hijo de Dios. Amén. Pero obviamente en el corazón de una persona que ha sido salva debería de estar el deseo de hacer buenas obras, ¿sí? Y no solamente las buenas obras, pues las vamos a poder participar de ellas aquí en la iglesia, ¿sí? Uno puede hacer buenas obras, ¿verdad? En su casa. Perdonar es una buena obra, ¿sí? Honrar a nuestros padres es una buena obra, ¿sí? Educar, guiar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación en el Señor es una buena obra. Ver por los pobres, por las viudas, por los huérfanos es una buena obra, sin duda. Venir a la iglesia todos los domingos es una buena obra. Pero en sí mismo las buenas obras pues no nos van a garantizar la salvación. Hoy vamos a ver, mis hermanos, la historia de dos hombres. Es un pasaje algo conocido. Dos hombres que son muy diferentes, fueron muy diferentes. Estamos hablando de la historia de Pedro y de Cornelio. En donde Pedro, pues ustedes lo conocen, pescador, un hombre sencillo, medio impulsivo, apóstol de Jesucristo. Y Cornelio, dice la escritura en Hechos 10, que se trataba de un centurión romano. Era un soldado romano, bajo su cargo estaban 100 soldados y era un hombre pues obviamente con recursos, un hombre influyente. Dice la palabra de Cornelio que era un hombre temeroso de Dios, piadoso, generoso, y hoy vamos a ver un poquito acerca de esta historia. Amén. Si tenemos ahí nuestras Biblias, por favor, la tienes ahí en Hechos 10, y vamos a ver, varios versículos. Vamos a arrancar desde el versículo 1. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Algo que tenía Cornelio es que era un hombre de oración. Al igual que Pedro, este también era un hombre de oración. Dice que oraba a Dios ¿cuándo? Siempre. La semana pasada el pastor nos hablaba, la semana antepasada el pastor nos hablaba de la importancia de orar. ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje? Bueno, 2 personas, ¿no? Bueno, un poquito más. Bueno, la oración está ahí en la página de Facebook, el mensaje, si lo queremos repasar. Pero el pastor en aquella ocasión hablaba de que era importante orar. ¿Por qué? Porque pues al orar demostramos que dependemos de Dios. ¿Sí o no? Muchas veces no oramos porque creemos que pues no ocupamos a Dios, creemos que a lo mejor nosotros podemos resolverlo. Pero tú y yo ocupamos orar todos los días, así como lo hacía Cornelio. Dice que oraba
siempre. Pastor también hablaba de que es necesario orar para que se libere el poder de Dios en nuestras vidas. También decía el pastor, como un punto 3, que orar también aligera nuestras cargas. Entonces venimos a la iglesia todos los domingos y seguramente pues traemos cargas, traemos preocupaciones, traemos situaciones que nos angustian, y sin duda el orar aligera nuestras cargas. Hay una frase me gusta que dice que la oración es el lugar donde las cargas cambian de hombro, ¿sí? Entonces cuando oramos le estamos entregando nuestras cargas al Señor. Amén. Y Cornelio, bueno, pues era un varón de oración, decía que piadoso, generoso. O sea, este cuate era de 10, ¿verdad? Pudiéramos decirlo. Pero pues tenía algo en particular que digno de llamar la atención. Era un hombre bueno, pero que no conocía del Señor. Yo creo que todos en algún momento pudiéramos conocer a alguien que es bueno, que no le hace daño, entre comillas, a nadie, pero que no necesariamente por ser bueno va a ser salvo. ¿O sí? ¿O sí? Acabamos de decir ahorita que bueno, pues somos hechura de Dios, creados para buenas obras, ¿verdad? Pero si tú te vas al versículo anterior, en Efesios 9, dice que por gracia somos salvos, ¿sí? Y esto dice es un don de Dios, o sea, es un regalo de Dios. Dice, para que nadie se gloríe, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces una persona que es buena, pues no es necesariamente una persona salva. Entonces todos yo creo que conocemos a alguien, a lo mejor tal vez en el trabajo, en la casa, en la colonia, en la escuela, en el caso de los estudiantes, y puedes toparte con gente que dice, oye, pues ese es un hombre, es una mujer buena, pero no porque sea buena significa que es salvo. Eso es algo de lo que quiero resaltar en este momento. Dice en el versículo 3, en Hechos 10:3, dice, estamos hablando de Cornelio, dice, y este vio claramente en una visión como a la hora novena del día eran las 3 de la tarde. Dice, la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y luego dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. O sea, dice la palabra que está Cornelio, este varón bueno, piadoso, está orando, y en medio de la oración dice que bueno, pues él recibe una visión, y en esta visión un ángel se le aparece y le dice, manda llamar a este hombre que se llama Pedro y mándalo traer a tu casa, y él te va a decir lo que debes hacer. Me llama la atención que bueno, Cornelio fue un varón obediente. Inmediatamente manda llamar a gente que tenía a su cargo y les dice, vayan y busquen a Pedro. Vayan y busquen a Pedro. Entonces van estos encargados o estas personas, estos mensajeros, van y buscan a Pedro. Y nos pasamos al versículo 9. Dice, al día siguiente, mientras estas personas, dice, ellos iban por el camino, es decir, estas personas que fueron enviadas por Cornelio a buscar a Pedro, dice, mientras iban en el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea, ¿para qué cosa? Para orar. Dice, cerca de la hora sexta, las 12 de mediodía. Entonces vemos, mis hermanos, que por un lado dices, tienes a un varón piadoso, bueno, orando, y en medio de la oración se le aparece un ángel. Y ese ángel le dice, ve, busca a Pedro. Y entonces en el camino los mensajeros van y buscan a Pedro. Y dice que cuando iban de camino, casi por llegar a la ciudad, Pedro también recibe
en medio de una oración, Pedro recibe una visión también. Y es lo que vamos a ver precisamente. Dice que estaba en la azotea para orar, dice cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Dice, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Dice, y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Obviamente Pedro, estamos hablando de que en aquellos días, pues obviamente ellos tenían en la ley, tanto en Levítico como en Deuteronomio, pues una serie de pasajes que hablaban de que había ciertos animales que eran inmundos y que no podían ellos comer. Entonces Pedro, en medio de esta gran visión, él siente que está siendo como probado por el Señor, y él, de una manera muy celosa de la ley, dice: no voy a comer ningún animal inmundo. ¿Por qué? Dice, porque nada ha probado, ¿verdad?, mi boca que sea impuro. Y entonces el Señor le reafirma, le dice: ¿sabes qué? No llames tú inmundo o impuro aquello que yo he limpiado. Y entonces, para no hacer la historia tan larga, está en Hechos 10, son 48 versículos, pero es una historia sumamente interesante, porque vemos cómo 2 hombres tan distintos fueron usados por Dios para demostrar el poder que tiene el Evangelio. Amén. Entonces, si vamos avanzando ahí en ese capítulo 10, pues bueno, obviamente le dice el Espíritu, le dice a Pedro que debe ir con estos varones. Estos varones van, llegan, tocan la puerta de Pedro, le dicen: venimos a buscarte, nos envía Cornelio, le platican la historia, y obviamente el Espíritu le dice: ve con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, obviamente Pedro va con ellos a buscar a Cornelio a su casa, y vámonos hasta el versículo 24, Hechos 10, 24. Porque entonces obviamente me llama muchísimo la atención, mis hermanos, el corazón con el que Cornelio, este varón bueno que decíamos, pero que no conocía del Señor, me llama la atención el corazón que tenía para compartir su fe con otros. Dice el versículo 24, dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. O sea, ya venía Pedro con las personas, con los mensajeros que había enviado Cornelio. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado ¿a quién? A sus parientes y amigos más íntimos. Este año, mis hermanos, la iglesia, es una visión de los pastores para la iglesia. ¿Cuántos saben que Dios habla por sueños y por visiones? Amén. Dios nos habla a través de sueños, a través de visiones, y los pastores, Dios les dio una visión en el sentido de que en este año la iglesia debe de enfocarse muchísimo en las células, en que podamos todos estar asistiendo a una célula. Levante la mano los que asisten a una célula, levante la mano con regularidad, levántela. Ok, yo creo que no llegamos ni a la mitad. Yo no asisto con regularidad a una célula, lo debo de confesar. Ya me regañó el pastor. ¿Ahí dónde está? En Hidalgo, están invitados a la célula de la colonia Hidalgo. ¿A mí? Bueno, ya vamos a acudir, Bueno, no sé si la Hidalgo, pero vamos a acudir a una célula. ¿Sí? Pero bueno, mis hermanos, todos queremos, ¿verdad? Todos en la iglesia, ¿verdad? Pues es importante que asistamos a una célula.
Porque obviamente venimos los domingos a la iglesia y escuchamos un mensaje y puede ser el mensaje de bendición, nos congregamos, pasamos un tiempo juntos adorando al Señor, lo cual es muy bueno, pero lo que se hace en la célula difícilmente se hace aquí en la reunión dominical, ¿sí? En la célula es un tiempo como de intimidad, en donde un grupo pequeño, pues se junta a leer la escritura, a orar unos por otros, a tener una comunión, una intimidad pues distinta a la que se tiene en un domingo. Ahora, no estoy diciendo que dejemos de venir el domingo, no estoy diciendo hay que venir el domingo y hay que asistir también a una célula también. Yo ya lo voy a empezar a hacer a partir de muy poco. Entonces, el propósito que tiene la célula, pues como le decía, es edificar la vida de cada uno de nosotros, que podamos estarnos discipulando, que podamos estar orando juntos, que haya comunión unos con otros, que podamos evangelizar a otros a través también de ese estudio y que también nos podamos multiplicar. Amén. En la visión que el Señor le dio a los pastores es de que, bueno, pues en este año las células puedan, hoy tenemos, si no está el hermano Luis Jerónimo, no lo veo, ¿dónde está? Allá está. Pero no sé, somos 9, 10 células, hermano. ¿Cuántos son? 10, póngale 10. Ok, entonces tenemos 10 células. Y bueno, la visión es que podamos crecer a 30. Sabemos que el crecimiento lo da el Señor, amén, lo da el Señor. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Entonces, creemos, mis hermanos, que es de gran bendición el que podamos asistir todos a una célula y que todos aquellos que no estamos participando de manera regular o activa podamos acercarnos. Ya vamos a poner en alguna parte aquí de la iglesia, yo sé que por ahí, no sé si todavía esté por ahí, pero obviamente toda la información que se necesita para que tú puedas ubicar a la célula que más te queda cerca. Amén. Pero me encanta aquí el corazón con el que Cornelio, vemos aquí en el versículo 24 de Hechos 10:24, que dice que y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, qué tremenda bendición el que podamos pues compartir nuestra fe también con otros. Estamos hablando de buenas obras y esa es una muy buena obra, ¿sí? El que tú puedas compartir tu fe, que le puedas decir, oye, viene alguien a hablarnos de la palabra de Dios, y que tú tengas esa oportunidad que tuvo Cornelio de poder invitar a tus vecinos, a tu familia más cercana, y que pueda nuestro territorio ser ensanchado a partir de ese estudio que se pueda dar. Amén. Se ha estado levantando porque hacen falta casas. A veces deseamos cosas, ¿verdad? Pero a veces dice la palabra de Dios que el alma del perezoso desea y nada alcanza. Dice, más el diligente será prosperado. Entonces, a veces deseamos muchas cosas. Yo deseo muchas cosas también, pero del deseo, ¿verdad? Allá a hacerlo, pues a veces hay una línea bastante larga. Entonces, es importante, mis hermanos, que podamos determinarnos a hacer las cosas, ¿sí? Y si tengo, pues estaría muy bien, qué padre acudir a una célula, ¿verdad? Aquí ellos fueron obedientes. El ángel le dijo a Cornelio, ve, manda y trae a Pedro, y él inmediatamente fue y lo hizo. A Pedro también en la visión le dijeron, ve a la casa de Cornelio, y dice que él también inmediatamente fue y lo hizo. Entonces, a veces somos pues un poquito necios, y Dios nos está hablando a través de un sueño, a través de una visión, a través de un mensaje como este, y a veces nos hacemos como que el que no escuchamos, y a veces podemos tener, yo también lo he hecho, podemos tener excusas en el sentido de no tengo tiempo, pues a qué horas, excusas que pueden ser ridículas, ¿verdad? Dios conoce nuestros corazones.
Él, como nadie, conoce nuestros corazones. Y a veces a lo mejor uno pudiera decir, pues sí me gustaría abrir mi casa para una célula, pero nomás que cambie la sala. ¿Sí? Nomás que cambie la sala. Alguien se rió, no sé por qué se reirían, ¿verdad? ¿Sí o no? Nomás que cambie la sala, abro mi casa para una célula. Imagínate, o sea, la tremenda excusa tan ridícula delante de Dios, porque Dios conoce nuestros corazones. Entonces, Dios quiere que con esa sala que a lo mejor está feita, que está chorreada, ¿verdad? Dios quiere que abras tu casa para una célula, ¿sí? O sea, es más importante la vida de la gente que se va a fortalecer, se va a edificar ahí en ese estudio, más importante que cómo se pueda ver tu casa, ¿sí? Estos varones, ¿verdad?, fueron de gran bendición, Pedro y Cornelio, porque Cornelio dijo, vengan todos, porque va a haber gente aquí, hay un varón de Dios que va a venir a hablarnos la palabra. Dice el 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro, en el 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis, y aquí me encanta porque Pedro rompiendo el hielo, ¿verdad? Llegó rompiendo el hielo. Vean las palabras que utilizó. En el 28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, les estaba diciendo, oye, mira, pues qué difícil es venir a compartirles, pero bueno, pues estoy siendo obediente, ¿verdad? Y ustedes no son comunes ni inmundos delante de Dios. Y bueno, obviamente no vamos a tener oportunidad de leer todos los 48 versículos, pero pues obviamente Dios le habló a Cornelio de una manera muy especial, ¿verdad? Y me gustaría que pudiéramos pasarnos al 34, Hechos 10:34, porque dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Porque obviamente Cornelio pues le platicó a Pedro, ¿verdad? Porque Pedro le dice, bueno, yo vine porque Dios me dijo que viniera, en pocas palabras. Lo que no sabía Pedro es para qué. Pedro le dice, bueno, Dios me pide que viniera, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué ustedes creen que yo debía haber venido? Y Cornelio también le explica toda la historia y le dice, bueno, pues Dios me dijo que tú me ibas a decir unas palabras. Y entonces en el 34 vemos las palabras que le dijo Pedro a Cornelio en medio de esta reunión ahí familiar, en medio de esta reunión en su casa. Vemos lo que le dice Pedro a Cornelio. Dice, entonces Pedro, en el 34, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. La palabra acepción viene de una palabra griega que significa parcialidad. Significa cuando una persona, por ejemplo, un juez está haciendo acepción de personas, es un juez que está obrando de una manera parcial, no está siendo ecuánime, no está siendo objetivo. Y en el carácter de Dios, ¿verdad?, no hay acepción de personas. A lo mejor tú y yo sí podemos tener acepción de personas. Para ti o para mí sí podemos a lo mejor de alguna manera tener favoritos. Y no me refiero necesariamente en la casa, ¿verdad? Porque a veces en la casa también como padres pudiéramos estar teniendo a lo mejor favoritismos con algunos de nuestros hijos. Pero aquí mismo en la iglesia pudiera haber acepción de personas, ¿sí? Porque acepción, veamos lo que significa la palabra acepción. Dice acepción, dice es el acto de preferir a una o más personas en comparación con o detrimento de otras. O sea, es preferir una persona por encima de otra. Bueno, eso el Señor no lo hace, pero nosotros sí lo podemos hacer. Nosotros en algún momento lo podemos hacer, preferir una persona por encima de otra, por
motivo de su género, por motivo de su condición social, por motivo de su raza. Nosotros sí podríamos caer en esa trampa de la acepción de personas. Incluso en la iglesia se puede dar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor me acuerdo que hace años, cuando Emilia, mi hija, tenía 10 años, ella me decía, y a veces puede ser una forma de hacer acepción de personas. Me decía ella, oye papá, ¿por qué en las iglesias, verdad? En las iglesias a veces cuando se hace una campaña evangelística solamente va y se le predica a los pobres? ¿Por qué nomás les predica a los pobres? Me decía ella, ¿a los ricos no se les debe predicar? Y yo me acuerdo que yo me quedé, ¿verdad? Y con mi esposa nos quedamos así como pensando, ¿verdad? Porque a veces pudiéramos caer en esa trampa también como iglesia de solamente pues llevar el evangelio a los pobres. Y Dios quiere, y aquí lo vemos, en el corazón de Dios no hay acepción de personas. O sea, Él quiere que todos salven. Vemos ahorita, por ejemplo, en la vida de Cornelio, que era un hombre bueno, ¿verdad? Y entonces el Señor dice, oye, pues vayan y predíquenle también a los buenos. Porque hay gente buena que se está perdiendo. Hay gente buena que está yendo al infierno. ¿Sí? Dios también quiere que le prediquemos a los malos también, a la gente mala, pero también a los buenos. Dios quiere que le prediquemos a los pobres, sin duda. Pero los ricos también necesitan escuchar del evangelio. Claro que también. Y a veces en la iglesia pudiéramos estar haciendo acepción de personas. ¿Sí? Entonces es necesario, mis hermanos, que podamos estar atentos a lo que Dios tiene que decirnos en esta hora. ¿Por qué? Porque no podemos ser menos a alguien por su condición económica. Porque a veces pudiéramos estar acostumbrados a decir, bueno, la discriminación a veces la vemos de arriba hacia abajo. ¿Sí o no? De arriba hacia abajo. Y soy discriminó, ¿verdad? Por ejemplo, en Europa dicen, ¿verdad? Vamos que hay mucha discriminación. En Estados Unidos también llega a haber mucha discriminación por condición de la raza. Pero a veces también de abajo hacia arriba también puede haber discriminación. Entonces es importante, mis hermanos, que podamos tener claro lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde, ¿no? Y que, bueno, pues Dios quiere, en su corazón está el que todos se salven, en que todos se salven. Y nuestras obras no nos van a salvar. Por más buenos que nos creamos que somos, no nos va a salvar nuestras obras. Amén. Lo único que nos va a salvar es la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Amén. Dale un aplauso, dáselo fuerte al Señor. Porque no hay nadie en el que vayamos a poder ser salvos más que en la vida de Jesús. No hay nadie, ningún otro nombre en el que podamos ser salvos. Entonces estamos en Hechos 10, versículo 35. Decíamos, bueno, no hay excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Estamos hablando de buenas obras, ¿verdad? Y Jesús obviamente ponía el ejemplo. Dice, y como hubo haciendo bienes, y como anduvo, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Pero por qué lo hacía? Porque Dios estaba con él. Amén. O sea, no hay posibilidades, mis hermanos, que tú y yo podamos hacer buenas obras, ¿verdad? La clase de obras que Dios quiere que podamos hacer si Dios no está con nosotros. Amén.
Le voy a pedir al grupo de alabanza que pueda ir pasando, por favor. Ya vamos cerrando. No hay ninguna posibilidad que tú o que yo podamos hacer las obras a las que estamos llamados a hacer, si no es porque Dios esté con nosotros. Amén. Porque no se trata solamente de hacer obras, sí, porque yo pudiera estar haciendo obras buenas con un corazón incorrecto, sí, y esas obras no es la clase de obras que Dios quiere que yo pueda hacer. Dios quiere que yo pueda, y tú y yo podamos hacer buenas obras, pero con el corazón correcto, con las intenciones correctas. Y una de las mejores obras que podemos hacer es servirnos unos a otros. Amén. Servirnos unos a otros es una de las mejores obras que podemos hacer. La escritura dice, en varias referencias, en la escritura lo dice, ¿verdad? En Mateo 25 lo dice, en el juicio de las naciones, dice, ¿se acuerdan, verdad? Que dice que entonces el rey los va a mandar llamar y le dice, bueno, ¿por cuánto, verdad? Pues estuve sediento y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel también me visitasteis, estuve enfermo y vinisteis a mí. Dice, por cuanto a ellos los hiciste, a uno de los más pequeños lo hiciste, a mí me lo hiciste, decía el Señor. Hace pues menos de un mes mi hijo Eduardo pues hizo un viaje con familia que tenemos en Houston, que es familia de mi esposa, son unos primos, y Eduardo se fue como pues una semana más o menos, 10 días estuvo por allá, y nuestra familia ya de Houston son sumamente hospitalarios, familia cristiana, de esos cristianos, en verdad cristianos. ¿Por qué te ríes? Ok, ya me desconcentraste. Una familia en verdad cristiana. No lo digo por nadie en particular, no se sienta nadie aludido. Pero me bendijo muchísimo, ¿verdad? Porque fueron por mi hijo al aeropuerto, lo trajeron, pues él iba con un cometido muy particular y lo trajeron en todas las vueltas, ¿verdad? De esa tarea que llevaba. Y estuvieron ahí toda la semana, ¿verdad? O sea, lo llevaron a comer, obviamente se hospedó, obviamente, en casa de nuestros primos. Y la verdad me bendijo mucho. Y obviamente ellos, digamos que esas atenciones, ese servicio, se lo hicieron a él. Pero obviamente es como si me lo hubieran hecho a mí, ¿sí o no? O sea, ellos bendijeron la vida de mi hijo de una manera muy especial, pero es como si me lo hubieran hecho a mí, como si lo hubieran hecho a mi esposa. Lo mismo sucede, mis hermanos, cuando nosotros nos bendecimos unos a otros. Lo mismo sucede cuando servimos aquí en la iglesia. Obviamente es como si se lo estuviéramos haciendo a Dios, porque así lo dice la escritura, yo lo creo. Todos los ministerios falta gente, en todos los ministerios, o sea, no hay un solo ministerio que no falte gente. Hoy estamos aquí disfrutando de esta reunión porque obviamente hubo alguien que se levantó temprano y estuvo ahí en el estacionamiento, hubo alguien que prendió las luces, el sonido, hay alguien que está filmando, los músicos que están tocando, ahorita están maestros con los niños, ¿sí? Y bueno, no quiero obviamente, y estoy omitiendo ministerios, pero creo que estamos llamados a servir, mis hermanos. Estamos llamados a tener un corazón dispuesto, así como lo tuvo Cornelio, así como lo tuvo Pedro, que eran corazones dispuestos a servir. Dispuestos a servir. Hace un momento la hermana Socorro hablaba de no escatimar nada para Dios, ¿sí o no? Ya no la veo, pero sí lo dijo, ¿verdad, hermano? No escatimar nada para Dios, ¿verdad? Dice, ni tu tiempo, ni tu dinero, ni tus talentos.
estamos llamados a no escatimar. Y escatimar tiene que ver con, decimos coloquialmente, con pichicatear, con escasear, con ser muy medidito, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice, ¿verdad? En Hechos, en Romanos 8:32 dice que Él no escatimó la vida de su propio Hijo. Amén. Dice, Él no escatimó la vida ni de su propio Hijo. O sea, se entregó todo. Hay un canto que se llama, porque de tal manera, ¿verdad? Así lo cantaron ahorita, no sé si lo podemos cantar, mi hermano. Porque dice así, dice, de tal manera Él me amó, que su vida no escatimó. Así lo dice. Entonces me gustaría que nos pusiéramos de pie, por favor, porque a mí me gustaría que pudiéramos hacer, en lo que cantamos entonamos este canto, que tú te pudieras poner a cuentas ahí con el Señor. ¿Qué está impidiendo que tú te puedas entregar así por completo al Señor? ¿Qué está impidiendo que tú puedas servir en la iglesia? ¿Qué está impidiendo que tú puedas abrir las puertas de tu casa para una célula? ¿Qué está impidiendo? ¿Qué está impidiendo que asistas a una célula? Porque pueden ser a lo mejor afanes, pueden ser situaciones a veces tan absurdas, tan ridículas como las que he expuesto yo. Créanme que Dios me está hablando también, ¿verdad? Porque a veces uno puede poner situaciones tan absurdas, o sea, decir, oye, cosas tan triviales. Dice también la palabra, ¿verdad? En 1 Timoteo 6 también dice que nos llama a que seamos ricos en buenas obras, ¿sí? No que busquemos los afanes de este mundo. Dice, bueno, nada hemos traído a este mundo y cuando nos vayamos no nos vamos a llevar nada. Así que bueno, dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, ¿verdad? Porque la raíz de todos los males, dice, es el amor al dinero, ¿sí? Y en el contexto de todo esto, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Manda, dice, a los ricos, ¿verdad? Que sean ricos, pero en buenas obras. En buenas obras. Y hoy tú y yo estamos siendo llamados por el Señor para tener buenas obras, ¿verdad? Obras que le den gloria a Él. Obras, ¿verdad? Que sean frutos, que la gente pueda ver la luz de Cristo en tu vida y en la mía. Amén. Frutos, ¿verdad? Porque dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Venir a la iglesia los domingos no nos garantiza absolutamente nada. No nos garantiza absolutamente nada. Lo que sí nos garantiza, ¿verdad?, la vida eterna, es poner nuestra esperanza y poner nuestra fe en el Hijo de Dios. Vamos a entonar este canto, mis hermanos, ¿verdad? Y dispón tu corazón ahí y pídele a Dios que te revele qué está impidiendo que te entregues completamente a Él. Porque hemos estado escatimando nuestra vida, nuestros dones, nuestros recursos, nuestro tiempo para el Señor.